Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los asuntos más relevantes acontecidos en la última semana y lo que se proyecta para la siguiente. Este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se replica por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y estoy en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput para llevar adelante los comentarios del caso. Evidentemente, esta semana ha estado marcada por algunos asuntos que, si bien han generado zozobra y repudio en la ciudadanía, por su monto, por su significado, parecerían ser de menor cuantía, pero sin embargo están haciendo un grave daño a una de las instituciones políticas que se supone representa a toda la nación. Me refiero al Congreso de la República. Este asunto del buffet, este asunto de las alfombras, del adelanto de pasajes sin tener un destino firme, qué sé yo, y otros asuntos parecidos, ha conducido a la renuncia del oficial mayor Chevasco y de otros funcionarios vinculados a la administración, vinculados a logística y a personal. Yo lo que quería ver sobre este punto es, más allá de la contingencia de los asuntos que parecen menudencias en relación a los graves problemas del país, cómo los congresistas, en realidad, poniendo en evidencia una falta de tacto, prudencia y sensatez, han logrado que el Congreso, que ya tiene problemas de otra naturaleza que vamos a analizar después, se hayan metido en un asunto de esta naturaleza, ¿no? Ellos tienen un problema grave que es, como todos sabemos, el no poder llegar a un consenso para adelantar las elecciones, a pesar que hay un clamor ciudadano en ese sentido, y ese es el tema principal. Eso es lo que debería producir el desgaste, la desazón. Sin embargo, ha estallado, no sé en base a qué tipo de información, estos asuntos administrativos, efectivamente, donde el congresista, en verdad, ustedes dos nos van a explicar mejor si tiene algo que ver, porque mucha gente podría suponer que los congresistas son los que determinan este tipo de adquisiciones, compras, el bufete, etcétera, etcétera. Entonces, sobre estos temas y otros más, yo quisiera conversar con ustedes al respecto, ¿no? Ustedes que han tenido experiencia parlamentaria, ver pues si esto es una cosa natural o si en este Congreso, cargado por la inexperiencia y los problemas que tiene, estas cuestiones han estallado y han provocado la crisis que ya todos conocemos. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Empezamos por ti. Tu opinión pues al respecto, tú que tienes una vasta experiencia, nos puedes ilustrar sobre lo acontecido en esta Casa del Pueblo, en la Casa de la Representación Nacional, el Congreso de la República. Bien, muchas gracias. Un saludo muy cordial para ti y para Juan, por supuesto. En realidad, tú hablas de la Casa del Pueblo, la Casa de la Reflexión, la Casa del Debate, pero es la casa también de la fiscalización. Entonces, si es la casa de la fiscalización, tú no puedes dejar de fiscalizarte a ti mismo. O sea, tú empiezas por allí, te fiscalizas tú mismo primero. No es posible que el Congreso esté girando 305,000 soles a una agencia de viajes para que vayan haciendo caja a ellos y tú vas pidiendo pasajes de acuerdo a lo que no necesitas. Eso no se puede hacer. Rara la operación. Es una operación muy rara, muy extraña. Tú recurres pues a pichiruchis, tú debes recurrir a una gran agencia de viajes que hay en el Perú y ellos te dan pasajes al día que tú lo pides de manera instantánea, porque claro, los pasajes van subiendo conforme pasan los días, y después le pagas a los 30 días. Para eso hay crédito, para eso hay espalda financiera de la propia agencia y nadie sabe, nadie se puede imaginar que el Congreso no pague finalmente, siempre va a pagar, o a un retraso, pero siempre pagará. Entonces, me parece absurdo todo eso. Y absurdo también el tema del menú. Cuando un país tiene problemas de hambruna en este momento, con una pobreza que ha aumentado y con unos costos de alimentos que se han ido a las nubes, el pollo, por ejemplo, está en las nubes. Entonces, con todo eso, no es mucho el presupuesto del Congreso, es cierto, en
en el presupuesto general de la República. No es mucho, pero sí el mensaje que se manda a los electores es fatal. Es fatal, es muy grave que políticos elegidos por su pueblo, pueblos necesitados de muchas cosas, estén ellos desprestigiando su función, asumiendo ellos una serie de boatos y protocolos y granjerías que su pueblo no está dispuesto a aceptar. Su pueblo no los ha elegido para eso. Su pueblo no te ha elegido a ti para que tú pases de un menú de 15 soles a de 80. Para eso no te ha elegido tu pueblo. Y eso es algo que no entienden ellos, lo cual me parece sumamente extraño. Y finalmente el tema de las alfombras. 1.600 metros, no pues, eso es alfombrar prácticamente la Plaza Bolívar. Los hemiciclos tienen pues 300 metros, 400 metros, es todo lo que tienen. Y en todo caso, como hablamos antes de decir, las alfombras se gastan en los pasillos o en las escaleras, pero no se gastan debajo de los curules. Pueden durar 20, 30, 40 años. Hay alfombras que duran 50 años. O sea, realmente, y comprarle un pichiruchi cuyo capital social creo que es 1.000 soles o 2.000 soles, entregarle 300 y pico mil soles. O sea, no puedes, o sea, ¿dónde está el criterio y la investigación y la fiscalización? ¿Cómo le compras a un pichiruche que tiene un capital social mínimo y le entregas 300 y pico mil soles y que vive y que su dirección es una pollería? No puedes, o sea, yo creo que hay una mala fe y una corrupción lamentablemente dentro del propio Congreso. Por eso que nosotros decíamos que hay que hacer una diferenciación, Ángel, Juan, Sí. y eso me va a entender. Por ejemplo, que hay una diferenciación que existe en los medios de comunicación, por ejemplo. Una cosa es el director periodístico y otra cosa es el director administrativo, el gerente general. O sea, el Perú necesita, su Congreso necesita diferenciarse entre la parte parlamentaria propiamente dicho, que no maneja fondos, y el gerente general que tiene que responder ante la Contraloría y que maneja fondos. Bueno, en el Congreso están confundidas las funciones. Y por eso es que un abogado experto en derecho constitucional está decidiendo la compra de alfombras. ¿Qué sabe él? Que no sabe nada. O sea, yo creo que Sebasco ha sido sacrificado, es cierto, políticamente sacrificado, es responsable político de lo que está pasando, pero estoy seguro que la trafa está debajo de él, en el director de administración, que ha sido puesto directamente por Williams, no por Sebasco. Es un coronel retirado del ejército puesto por él. ¿Y qué hace un coronel administrando el Congreso? Eso solamente sucedía cuando el Congreso se cerraba. En época de Velasco se cerró el Congreso y había un coronel que manejaba el Congreso durante los años que estuvo cerrado. Y eso también pasó con Fujimori. Pero en este momento me parece que es absurdo que un coronel maneje pues las compras del Congreso. ¿Qué sabe el coronel de papel, de impresoras, de leyes, de diario de debates, de la biblioteca, de los curules, de las alfombras en este caso, o de los bufés? O sea, yo creo que ahí hay que hacer una total reingeniería en el Congreso. Yo te cuento una anécdota para terminar. Cuando yo era congresista con Juan, tuve un vidrio roto en mi oficina, pequeño, y pedí que me lo cambien. Era invierno, había frío, si fuese verano no me hubiese importado. Y entonces entraba mucho frío, yo me moría de frío. Dije, no, bueno, si no lo pone el Congreso, lo pongo yo. Entonces llamé a 3 vidrerías de la zona, Vidrería Junín, Ayacucho y otra más. Y pedí 3 presupuestos, como lo haría cualquiera persona que quiere comprar algo bueno y barato, ¿no? Bueno y barato. Bueno, un presupuesto era 50 soles, otro 60 soles y otro era casi 300 soles. Entonces llamé a 300 soles y dije, oiga, señora, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué usted cobra tanto por lo mismo? Fíjese usted los otros presupuestos que tengo a la mano. Ay, discúlpeme usted, congresista, no sabía que usted lo iba a pagar. No sabía que usted lo iba a pagar. No sabía, yo pensé que se lo cobraba al Congreso. No, pues. O sea, eso es la mejor prueba que yo tuve en su momento, y lo dije y lo expresé y lo informé, de que hay corrupción en la parte administrativa del Congreso. Y eso hasta ahora está allí. Son personas
son personas que están ahí hace mucho tiempo, colocadas por diferentes administraciones, inamovibles, y que son los que manejan el Congreso finalmente, la plata del Congreso, porque el presidente del Congreso, la mesa directiva, pasa un año. En un año no te das cuenta de lo que ha pasado. En un año no puedes averiguar en qué se gasta todos los 700 o 800 millones de dólares de soles mensuales, anuales, quiero decir. No puedes tú llegar a saber en qué se gasta todo eso en un año. No aprendes. No es lo suficiente, salvo que seas un auditor experto, pero normalmente no lo eres. Entonces es muy complicado y difícil saber en cuánto se gasta todo el dinero y el presupuesto del Congreso en un año que estás tú y después te vas. Por eso es que los que manejan el Congreso, los dueños del Congreso y de la plata son los administradores. Pero es cierto que los congresistas piden cosas. Pueden pedir un menú estupendo, es cierto. Piden esto, sí, claro. Conchudos hay muchos. Y gente que cree que ha llegado a la cima de su vida, de su carrera, y que está tocando la puerta del cielo, también puede pedir mucho. Pero está la administración, la que tiene que gestionar, administrar y escoger siempre lo más adecuado, lo más barato, lo más conveniente. Así es. Así es. Muy bien, Juan, sobre el punto también, tu opinión, y me gustaría que incorpores el tema de esta demanda pendiente de adelantar elecciones que el Congreso, por distintas razones que vamos a analizar, no está cumpliendo. O sea, que creo que esto es una especie que llueve adicionalmente sobre terreno mojado. Tu opinión al respecto, y sobre todo me gustaría que lo vincules al incumplimiento del Consejo de atender la voluntad popular de adelantar el programa electoral. Gracias, Ángel. Muy buenas tardes, tanto a ti como para Vitocho. Quisiera empezar señalando de que coincido plenamente con lo planteado por Víctor Andrés. Él es una persona con amplia experiencia parlamentaria y en ese sentido sabe de lo que habla. Yo creo que no solamente es la amistad lo que nos une a nosotros, sino los principios. Acá hay una cuestión de fondo que es corrupción. Y para mí no está exento, en ese sentido, la actual mesa directiva en lo que se refiere a su responsabilidad. Es esta mesa la que lidera el señor Williams, la que cambió las facultades del director general de administración hace 3 meses. Y yo estoy seguro que cuando lo cambió hace 3 meses es porque sabía que iba a llegar el señor Pablo Noriega, este coronel del ejército, al puesto que hoy ocupa. Y dicho sea de paso, él permanece en su cargo. Los gastos que hay son realmente exagerados y demuestran, pues, de que ha habido allí indiscutiblemente una situación que merece ser investigada. Pero lo que a mí más me apena es que por primera vez veo, al menos en este siglo, yo estoy ligado al Congreso directo e indirectamente desde el año 1998, primera vez que veo que los que tienen que dar la cara son funcionarios administrativos y no el presidente del Congreso. Yo he tenido la oportunidad de ver a Carlos Ferrero salir al frente, a Antero Flores Arauz salir al frente, a Javier Velázquez salir al frente, ¿no? Por mencionar de 2 periodos distintos. Últimamente, a Luz Salgado cuando fue el tema de los televisores y a Luis Galarreta cuando fue un tema vinculado también al menú, pero nunca al personal administrativo. Y luego veo la renuncia de José Chevasco y veo una mención a su antecesor, una persona que puso Mari Carmen Alba y que yo conozco desde que teníamos 30 años, que es Juan Carlos Paz, una persona honesta, correcta, que salió para que entrara Noriega, así de simple, lo sacaron sin ningún tipo de justificación para que entrara Noriega y ahora sucede esto. Pero a mí me sorprende que los periodistas no indaguen. Y cuando el presidente del Congreso dice, yo no tengo nada que ver, basta con leer el reglamento. El artículo 32 del reglamento del Congreso, que se titula Presidencia del Congreso, dice en su inciso E, someter a consideración del Pleno del Congreso los proyectos de presupuesto, etcétera, etcétera, y los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios por cuenta de los recursos presupuestales asignados al Congreso. Eso, es decir, él tiene que decirle al Pleno o al Consejo Directivo qué es lo que está pasando. Y luego el inciso H, supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio parlamentario, así como disponer lo necesario para la correcta administración de los recursos económicos, físicos y humanos al servicio del Congreso. Es decir, este señor sabe todo lo que pasa allí.
y que no venga a lavarse las manos. Y yo coincido. Y mira, una persona de Acción Popular, no lo menciono públicamente, pero me dijo a mí, es imposible que un militar sea presidente del Congreso. Bueno, ahora lo es. Y yo creo que la principal afrenta a la historia del Perú político, no del Perú republicano, del Perú político, es que en su bicentenario el Congreso de la República tenga como presidente un militar. Yo la verdad nunca entendí esa falta de tino de los actuales parlamentarios. Ella no solamente es inexperiencia, sino desconocimiento total de la historia y del impacto de sus decisiones en lo que se refiere el devenir republicano. Eso es lo que tenemos ahora, lamentablemente. Y entonces, enlazo con lo que tú... Juan, ¿cuál es el artículo que tú has citado del reglamento? 32. Ya. Inciso G y H. Sí, pues. E y H. E y H. Está en el reglamento que el presidente... Entonces que no Sí, venga la... el presidente está por encima del oficial mayor, lo pone. No, es que la gente no sabe. ¿Tú crees que el oficial mueve un dedo si no va primero y dice, señor presidente, estamos haciendo esto? La mesa directiva toma... La mesa directiva. Entonces que no vengan a lavarse las manos estos individuos. No es así pues, tampoco, claro. Y a poner a gente así a la cabeza sobre la guillotina, ¿no? Entonces, este Congreso que pretende timarnos a todos, este Congreso, es el que no está haciendo una lectura adecuada de la realidad. Es un Congreso que lamentablemente no entiende lo que significa la presión, que no, como no tienen experiencia política, ni siquiera entienden que la violencia es gran amiga del tiempo, o mejor dicho, el tiempo es gran amigo de la violencia. La violencia históricamente madura si le das tiempo. Sucedió con Sendero Luminoso, sucedió con todo, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo con estos señores, conforme pasa el tiempo, es haciendo que Puno cada vez se aísle más. Ellos dicen el problema es en Puno, antes decían el problema es en Ayacucho. Ahora tenemos que se vienen marchas de Puno, de Apurímac, de Madre de Dios, del Cusco, de Cajamarca, y van a venir con fuerza. Viene la huelga de los profesores, viene la huelga de las enfermeras, un Congreso que tiene 6%, y si le aplicamos el margen de error tiene 3%, ¿no? Y un gobierno que no entiende tampoco la situación, pues yo creo que deben empezar seriamente a hablar del adelanto de elecciones. Y lo que ha dicho Brian Nichols no se tiene que interpretar como una simple declaración y una corrección al día siguiente, sino ya se dijo. Y el impacto internacional es la situación de la democracia en el Perú, es para observarla. Y eso paraliza las inversiones. Porque lo ha dicho el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Para América Latina. Entonces nadie va a invertir ni un sol mientras sucede esta situación de inestabilidad. Para ser políticamente correctos, la embajadora puede haber corregido el texto, pero ya lo dijo Brian Nichols, y los que conocen de la diplomacia, y esto una vez lo hablaba con Domingo, que yo sé que no es diplomático, pero es constitucionalista, hermano de Vitocho, Domingo, y bueno, Vitocho sabe bastante de diplomacia, y obviamente Joselo, me decía, estos señores son tan profesionales, y lo hablamos a raíz del tema de la Haya, ¿no? Que ellos cuando hablan no es porque se inspiraron, ellos salen con un texto preparado por asesores de primer nivel. Otra cosa es que lo políticamente correcto sea corregir internamente el discurso. Pero lo que ha dicho un subsecretario de Estado, que es un personaje profesional, no es un funcionario político nombrado por Pedro Castillo, ¿no? Como Bruno Pacheco, esos, que te querían ponerlo de embajador en Panamá, creo, ¿no? Si no es un profesional de carrera, cuando da declaraciones es porque hay una sincera preocupación. Entonces podrán decir, decidan, pero ya les bajaron el dedo y ya los están observando. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque se ha disparado el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y lo que dice Nichols es una frase estudiada, es una frase de diplomacia, es una frase a lo Talleyrand, ¿no? Se tiene que ver el adelanto de elecciones por una sencilla razón, para que los peruanos no pierdan la confianza en la democracia. Que no me vengan a decir que esas últimas palabras pues son improvisadas. ¿Qué hay detrás de líneas cuando se dice que no pierdan la confianza en la democracia? Que me vaya a un régimen aún más de izquierda, como consecuencia de la falta de tino. Bueno, eso es lo que quería señalar. Ya, muy bien, muy bien. Efectivamente creo que hemos completado la idea al respecto. Yo quería entonces, el otro tema que está pendiente, y le voy a pedir a Vitocho que dé su opinión, es
el relativo al adelanto de elecciones. Ha habido ya varios intentos, han fracasado. La última vez el proyecto del gobierno, del Poder Ejecutivo, fue rechazado liminarmente porque ya, digamos, en esa legislatura ya se había cerrado el plazo. Hay una reconsideración que se está viendo el día de hoy. La pregunta es, Víctor Andrés, ¿cuál es el destino de esto? ¿Esto es un intento más? ¿Tiene futuro? ¿Qué posibilidades? En fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo quisiera, yo quisiera completar un poco lo que ha dicho Juan, ¿no? Brian Nichols es un funcionario muy conocido en Estados Unidos y muy bien preparado. Fue cónsul en el Perú primero y años después volvió al Perú de embajador. Ha sido embajador hasta hace muy poco, hace Hemos 2 cenado años. con él, hemos Claro, estado con él, claro. sí, exactamente. Es un hombre muy preparado. Y él ha dicho lo siguiente, un Twitter, ¿no? Que corrigió, precisó unas declaraciones que él hizo en una universidad, que fueron unas declaraciones, digamos, no programadas, digamos. Pero cuando ya han programado, cuando ya han sacado un Twitter de él, es porque ha verificado y ha consultado con la embajada en Lima y con la gente de allá que maneja América Latina, ¿no? Y Nichols dice lo siguiente, ¿no? Esperamos que el presidente Boluarte, tú ya lo has dicho de alguna manera también, Juan, esperamos que el presidente Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para anticipar las elecciones y que los peruanos puedan, y aquí está lo que tú decías, puedan confiar en la democracia. Puedan confiar en la democracia. O sea, yo creo que son palabras muy bien pensadas, muy bien desarrolladas, muy bien escritas. O sea, ellos creen que el pueblo ha perdido la confianza en sus gobernantes y en su Congreso, y tienen algo de razón en eso. Las protestas y las opiniones y las encuestas así lo dicen. No solamente los violentistas lo dicen, también el resto de gente que ha salido a protestar sin violencia y que sin protestar opinan igual. Entonces yo creo que allí hay algo que han dicho los americanos, que apoyaron el golpe de Estado, mejor dicho, que apoyaron mejor dicho, que condenaron el golpe de Pedro Castillo y que han respaldado la frágil o híbrida, como dicen otros, democracia peruana. Entonces, yo creo que con todo eso y otras noticias más que han salido por allí, algo otras interpretaciones erróneas, evidentemente, lo que está pasando en el Perú, como ya lo hemos visto en algunos países vecinos, pero en todo caso, hay esa sensación de que la confianza en la democracia se recupera consultándole al pueblo, que es llamando a elecciones. Y parecería que los populistas no quieren eso. Ellos hemos visto que están deseosos de llegar hasta el 2026. No quieren irse antes, muchos de ellos, no quieren irse antes. Están felices siendo congresistas y saben que probablemente nunca más lo serán. Y quieren aprovechar estos 5 años como si fuesen los años de toda su vida, los años felices de todo y de bienestar de toda su vida, y no van a dejar. Yo veo difícil, muy difícil que aprueben el adelanto de elecciones, y tendrán que hacerlo, si lo hacen más adelante, guiados o aceptando o como reflejo de la calle, de la protesta de la calle. Me parece peligroso. Y además hay una cosa que ya lo hemos dicho, creo, aquí antes, en el sentido de que la Boluarte juró hasta el 2026, después cambió, pero ahora acepta quedarse hasta el 2026. No tan de regañaganas, sino lo va a hacer de buena gana. Y entonces, esta próloga de un gobierno transitorio que es la continuación finalmente, o el mismo partido de Perú Libre, lo que hace fortalecer a Perú Libre después. No a Perú Libre exactamente, sino fortalecer a la izquierda. Y eso pasó en Bolivia. La Yáñez cometió el error de esperar demasiado para unas nuevas elecciones, inclusive pretendió ella ser candidata, y al final el candidato que había ganado, que produjo la huida de Evo Morales, Carlos Mesa, perdió. O sea, Mesa había ganado por un pelo.
como ganó Kuczynski por un pelo. Pero luego, cuando Yáñez se demora en convocar elecciones y las convoca después de más de 2 años, bueno, pues era de mucho tiempo y Carlos Mesa salió allí muy distanciado de quien había recuperado la popularidad que era el partido de Evo Morales. Sí. Entonces, eso va a pasar en el Perú. Eso puede pasar en el Perú. O sea, la prórroga de la señora Boluarte lo que va a hacer es que la izquierda se recupere, no necesariamente Bellido ni Castillo directamente, pero sí la izquierda se recupere y después salga uno de ellos presidente en el 2026. A ver, sobre lo mismo, Juan, sobre la nueva convocatoria, la reconsideración, las posibilidades, ¿cuál es el horizonte que viene en torno a la responsabilidad que tiene el Congreso en esta crisis? Y por supuesto el gobierno también. Sí, yo quisiera complementar lo que acaba de decir Vitocho, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el espejo boliviano, y en el caso de Dina Boluarte, ella está cometiendo un error sobre la base de que ya la etiquetaron como de derecha. Para el imaginario popular, y se ven las protestas, se dice que está gobernando la derecha, que está gobernando El fujimorismo. Avanza Popular, Avanza País, Renovación Popular, ya le etiquetaron como de derecha. Y ella está haciendo todos los esfuerzos por continuar con esa bancada. Por lo tanto, el recambio lógico va a ser con la izquierda. O sea, la izquierda fortalecida es la que va a ganar el 2026 porque ya le etiquetaron exitosamente. Y la mediocridad política de estos 3 partidos mencionados es incapaz de hacer el desmarque porque se están beneficiando del gobierno. O sea, el daño que le están haciendo al país es impresionante. Sí, pues. Y no se dan cuenta tampoco los empresarios, todos esos que salen a decir que se queden hasta el 2026, no se dan cuenta. Para el imaginario popular, porque estos señores sí saben manejar la retórica, sí saben hacer activismo, sí, mientras los de Avanza País están tomándose selfies mientras cocinan, ¿no? Mientras caminan por los pasos perdidos, los otros están metidos en el campo, sí están diciendo este gobierno de derecha usurpador. Y eso está quedando en el cerebro. Eso lo van a repetir. Es verdad, ¿no? eso. Entonces, el recambio es ¿cuál? Con la izquierda, porque está gobernando la derecha. Así de simple. Y como consecuencia de eso, puede ganar una opción de izquierda radical, como consecuencia de la mediocridad de esta señora Boluarte, de querer empecinarse en quedarse, y obviamente la situación va a ser peor por culpa de estos señores, que no quieren hacer el adelanto de elecciones y que más bien que se diga de que todos los problemas que hay son consecuencia de la izquierda, del pésimo gobierno de izquierda. Y mira, y si miramos hacia atrás, lo mismo pasaba con la Villarán. Cuando la Villarán gana es porque se destruye a Castañeda Locio, ¿no? Y se convierte ella en una alternativa viable, que no vuelva a la derecha. Y lo mismo va a pasar con Porqui. O sea, ellos ignoran que las condiciones políticas se repiten históricamente. Ellos no tienen ni idea de la importancia de la historia en la decisión política de coyuntura. Ya en este libro, Discurso para la década de Tito Livio, de Maquiavelo, él dice, es fácil explicar lo que va a acontecer en Roma, porque todo lo que ya podría haber pasado, ha pasado en los 1000 años de historia que tenemos, ¿no? Eso es lo que dice Maquiavelo, o sea, es fácil explicar lo que pasa porque ya todo pasó. Y esa frase la repite Gibbon en La decadencia del Imperio Romano. Entonces, cuando vemos esto, no se dan cuenta de que esta situación ya tiene, hay repeticiones históricas, pero sin embargo, pues como estamos con un elenco político incapaz de haber leído a Basadre o el resumen de Chirino Soto o una columna de Vitocho, no, o sea, es incapaz de poder hacer algún tipo de inferencia histórica, de poder proyectarse a futuro. Ellos están simplemente pensando en su quincena, y cuando termina la quincena, en la siguiente quincena, y cuando termine esa siguiente quincena, en la que viene. Y ya empiezan a pensar en la gratificación. Ese es el pensamiento guía de estos señores. Quincena, 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 gratificación. Quincena, 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 gratificación. Pero les importa un comino el Perú. Bueno, la situación entonces se vuelve sumamente complicada. Vamos a ver qué pasa a partir de esta convocatoria. Eso lo veremos ya la próxima semana. Este programa llega a su fin, el tiempo ha concluido. Yo les agradezco a ustedes dos por sus valiosos comentarios y les agradezco también a todos ustedes, amigos, que nos han seguido en esta oportunidad como en otras.
y nos comprometemos pues estar la siguiente semana con el análisis ocurrido en la semana que va a entrar. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.